Bueno, vamos a comenzar a hablar ahora entonces de la cabeza interna, no del cerebro y de todo eso, sino vamos a hablar de la cabeza interior, o sea, de la parte espiritual, de la cabeza espiritual, ¿sí? Debido a que la palabra Ori aparece varias veces definiendo cosas diferentes, surge la confusión solamente en aquel que tiene conceptos muy elementales o que sin tener elementos del lado doctrinario intenta entender lo que dicen religiosos cuando hablan de cosas dándole nombres específicos, por ejemplo en este caso Ori. ¿Mm? En realidad, antes de hablar de Ori, tenemos que hablar de la dualidad existente en nuestra existencia humana. Así como si yo quiero medir la existencia a escala universal, puedo tener testimonio de un aye o mundo o universo tangible y un orum o plano de la existencia etérea o intangible. Esa dualidad ya la habíamos explicado en un video anterior, que es el equilibrio entre el masculino y el femenino, no vistos como algo absoluto, sino visto como algo funcional, ¿sí? Lo mismo vamos a notar cuando vayamos a estudiar el microcosmos, o sea, la persona, no el cosmos, el universo. La persona tiene un cuerpo físico, es lo tangible, es lo visible, y tiene un cuerpo espiritual, que es lo que no se puede tocar y es lo intangible. Bueno, en esta fase de la apreciación, lo que forma el cuerpo físico vendría a ser la manifestación del positivo o del masculino. ¿Por qué? No importa si son hombres o mujeres o no binarios, no importa. A ver, el cuerpo es la parte medible y visible. ¿Mm? Entonces representa esa polaridad masculina, o sea, lo que se expresa. Lo que no se expresa, lo que está guardado, es la polaridad femenina o polaridad negativa, y esa sería la composición espiritual del ser humano. O sea que el ser humano es dual, tiene una parte física y una parte espiritual. La física la podemos relacionar con esa polaridad positiva. Acá ya no usemos el término masculino o femenino, si no se van a equivocar, van a pensar que estoy hablando nada más que de los hombres o de las mujeres. Es la polaridad positiva expresada en lo que puedo ver y constatar, medir, pesar, revisar, que es el cuerpo físico, y la polaridad negativa, que es el espíritu, es decir, lo que no está manifestado visiblemente. ¿Ok? Ahora, corremos esa parte de polaridad positiva, que es nuestro plano físico, y nos quedamos en nuestro plano espiritual. En la espiritualidad del ser humano también se da que hay una polaridad masculina y una polaridad femenina, o una polaridad negativa y una polaridad positiva. Todo. Por eso, cuando hablábamos desde Olodumare en adelante, que yo les dije, a ver, abran la cabeza, pónganla en una función como de esponja, de aceptar realidades y después reflexionarlas, y no se queden en un concepto de librito resumen. ¿Por qué? Porque todo es plural en la existencia, todo, ya lo dijimos. A principios del siglo XX el átomo parecía lo indivisible, y hoy sabemos que está dividido en infinidad de partículas subatómicas. La expresión de la divinidad dicha en singular no es un Dios, son muchos.
¿Por qué? Porque las realidades en los distintos estamentos en que lo analicemos siempre vamos a ver que es múltiple. Dese cuenta que un ser humano no es una cosa, son dos cosas a la par, su parte física, su parte espiritual. Corremos la física, vamos a la espiritual. Su parte espiritual no es una cosa única, son dos partes. La parte, digamos, que se manifiesta como polaridad positiva y la parte que se manifiesta como polaridad negativa. Ahora las vamos a identificar y luego vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a ver que cuando entremos a esta o a esta, tampoco es una cosa sola, son varias cosas las que lo componen. Básicamente, un ser humano en su composición espiritual tiene dos partes que son indivisibles, complementarias, y lo definen como ser humano, que son su emi y su ori, o su ori y su emi. ¿Qué definimos como ori? Básico, después lo vamos a definir más en profundidad. ¿Qué definimos como ori? Ori es la parte de la espiritualidad del ser humano que tiene naturaleza divina. ¿Y qué es el emi? El emi es la parte de la espiritualidad humana que tiene naturaleza evolutiva. Ori no evolúe, no evoluciona, porque es una partícula divina y la divinidad no evoluciona. Precisamente cuando hablamos de lo divino y lo contrario a lo divino, no es lo divino y lo mundano. Lo divino es lo que está exceptuado de la evolución. Todo lo que sea de orden divino no evoluciona. Es naturaleza de la divinidad no evolucionar, porque es expresión de la sabiduría, de la integración de la existencia tal cual es en toda su vastedad y complejidad. En cambio, la parte evolutiva es la parte que tiene que estar sometida a un proceso de nacimiento, crecimiento, evolución y muerte para generar cambios en esta parte. Esta parte tiene que madurar de alguna manera para comprender la existencia. En cambio, esta parte es el artífice de la existencia. Entonces, todo lo que sea de orden divino no evoluciona. Y lo contrario a ese orden divino es lo evolutivo. Todo lo que hay en el Aye es evolutivo, el ser humano inclusive. Todo lo que hay en el Orun es de orden divino, no evoluciona. Ya está así, es así. Esa es la diferencia. No es que los dioses son perfectos y los seres humanos son imperfectos. Ellos no se equivocan nunca y nosotros tenemos que aprender y aprender y aprender para no equivocarnos alguna vez. No, no es eso. No es ese el principio. Por eso no hay dioses perfectos. Si estamos hablando de perfección, vamos a hablar de otra cosa, pero no de orden divino. Un dios es un dios porque tiene naturaleza divina y por ende no participa del proceso evolutivo. Lo controla, lo ordena, lo regula, pero no participa del proceso evolutivo. Esas divinidades, esos dioses no evolucionan. Son como fueron hace millones de años en los primordios de la existencia y van a seguir siendo así durante otros miles de millones hasta el infinito, hasta la eternidad. ¿Sí? Precisamente la eternidad es un rasgo también distintivo de la divinidad. Siempre existió. Ay, no, porque hay un principio. Vayan al video donde yo cuestiono ese principio de la existencia, bajo los conceptos que muchos sostienen. Pero si así hubiese existido un principio de la existencia, la divinidad existió siempre. Si queremos ver el itán del inicio de la creación, vamos a ver que Orishá y Shu y Olotumare existieron siempre. Ay, pero los Irún y Molé y los Igba y Molé fueron creados después. No. Y las otras divinidades tampoco. Porque dentro de esto, que llaman
Olodumare y consideran que es un único Dios, es un conglomerado de divinidades. Por eso cierran las cosas que se van diciendo de video a video y no cierran y entran en contradicciones todos cuando nos atamos a los conceptos dogmáticos que otros quieren promocionar. ¿Sí? O sea que Ori es la parte divina sencillamente porque no evoluciona, es una divinidad. Es la parte divina que nos acompaña a la existencia, mientras que la parte Emi es la parte evolutiva, es la parte que va a desarrollarse en esa existencia. ¿Sí? Si tenemos este concepto claro, debemos sacar como conclusión que el ser humano es consecuencia de la unión o de la estructuración y de la intercomunicación entre esta parte de índole divino y esta parte de índole evolutivo. Otros seres, aparte del ser humano en el Ayé, en el mundo material, ¿tienen esta doble condición espiritual? No. Si nos remitimos a todos los seres del reino animal, todos ellos, como inclusive podríamos decir que en el reino vegetal también, tienen algo de esta energía evolutiva, porque es lo que los hace seres vivos y con una finalidad, pero no tienen Ori. Yo he escuchado a muchos sacerdotes de los nuevos tiempos, no como ese sacerdote que hablé alguna vez, que es un sacerdote de oído con aquilatada sabiduría en cada una de sus palabras, sino estoy hablando de estos que últimamente brotan de abajo de los adoquines. Decir que todos los seres, al menos todos los seres animados, o sea, todos los animales tienen Ori. Sí, en el concepto de cabeza, pero no en el concepto espiritual. No tienen una partícula divina que los trae a la existencia. Esta partícula divina le da atributos a la parte evolutiva y de ahí surge el ego, o sea, la toma de conciencia en sí mismo. El simio más evolucionado, porque debajo del hombre no hay otros seres que estén más evolucionados que algunos simios. El simio más evolucionado, el mono más evolucionado, no tiene conciencia de sí mismo. No tiene ego. Sencillamente porque no está Ori presente en su composición espiritual. Si lo estuviera, tendría la transferencia que hace Ori a la parte Emi para que tome conciencia uno de sí mismo. Por eso los seres humanos nos ponemos nombres, para identificar el ego de cada uno. Después nosotros le trasladamos eso a los animales, ¿sí? Nuestras mascotas también tienen nombre. Es más, si las llamamos siempre por ese nombre van a responder. Pero no tienen conciencia de que cuando decimos vení Hanna, Hanna soy yo. Esto no lo hace la perra. Esto no lo hace la perra. La perra escucha un sonido que le es familiar cuando recibe una orden de llamada y codifica que su amo está allá y tiene que ir. Ni siquiera piensa me está llamando. No puede pensar me está llamando porque no tiene ego. No porque no tenga razón. No porque no tenga raciocinio. Porque no existe el ego en ese ser animado, en ese animal. En cambio, en el ser humano, la construcción del ego, que para muchos es un insulto, ay, sí, qué ego que tiene. No, ego tiene todo el mundo. Cuando decimos qué ego que tiene es porque estamos refiriéndonos a que es un ególatra, es decir, adora a su propio yo.
o es un egocéntrico, es decir, se pone en el centro de la existencia. Son otros adjetivos esos. El ego no es un calificativo de algo, es un sustantivo, es el ser. La conciencia del ser alguien, eso los griegos le llamaban ego. Y por eso le damos ese nombre para identificarlo. ¿Ori es el ego de la persona? No. Ori hace, le da la calidad a esa unidad, Ori Emi, para que construya su ego. Esta es la gran diferencia. Por eso cuando hablamos con los tradicionalistas New Age, ellos intentan por todos los medios que haya un solo Dios que se llama Olodumare y que sea lo más parecido a Alá posible. Entonces todas estas cualidades que son del orden divino y del orden evolutivo empiezan a quedar abajo de la alfombra, porque si no, empezamos a considerar que cuando decimos determinadas palabras estamos hablando de otros dioses y no nos conviene al criterio coránico de nuestra doctrina encapsulada en un libro. Entonces, ¿qué pasa? Y no, a ver, ¿cómo se razona? Porque somos personas, somos los negros que vivían hace 3.000 años en los territorios sudaneses. ¿Cómo nosotros, que somos personas tan piolas, tan del siglo XXI, podemos decir, o sea, ¿cómo le transmitimos a la gente que es Ori? Ori es la conciencia. Una burrada, una burrada. Ahora vamos a ver las partes que tiene, lo complejo que es Ori, para que digan una cosa así. No tiene sentido. En principio, cuando hablamos de Ori como partícula divina, estamos hablando de una divinidad. Por ende, tiene los atributos de eterno. O sea, es eterno. ¿Existió siempre? Yo no digo que la eternidad es existir siempre para atrás. Es eterno, desde el momento que existió y existirá. La eternidad siempre se mira hacia adelante, no hacia atrás. Otra burrada de que algunos me han dicho, pero lo Dumaré es eterno porque siempre existió. No importa si existió siempre, si lo creó alguien. Lo que sí es cierto es que toda divinidad es eterna porque desde el momento que se toma conciencia, desde el momento que el ser humano toma conciencia de ello, no puede suponer que haya un momento en el cual esa divinidad desaparezca. Por eso también cuando hablamos de los orillas son divinidades, sí, podríamos decir que sí, pero son fundamentos. Porque ellos sí pueden desaparecer si no se cultúa más bajo esa regla de fundamento. Los inmolés sí son divinidades, porque no van a desaparecer. Quédense tranquilos que si desaparecen va a haber cataclismo, pero antes de eso ellos mismos van a producir un cataclismo para que todos los seres humanos dejemos de existir, porque la verdad que cada día hacemos menos de esta raza. ¿Ok? Entonces, el atributo de eternidad Odu Egioko dice, la eternidad es prerrogativa de la divinidad, inaccesible al ser humano por su condición evolutiva. Quiere decir que lo divino siempre es eterno, es contenedor de sabiduría. Sabiduría no es que se pusieron las divinidades a estudiar mucho y nos ganaron de tiempo. Ellos son artífices de lo que nosotros desconocemos. Entonces la sabiduría recae en ellos, ¿sí? En ellos, en todos, no en uno. Y además, Ori tiene la característica de ser una divinidad individual y plural a la vez. No existen muchas divinidades que las podríamos considerar todas que son Ori, como podemos considerar, por ejemplo, hay muchos Inmolé, pero algunos son Irun Inmolé y otros son Igba Inmolé por sus características. No, los Ori son individuales y colectivos a la vez. ¿Por qué? Porque son plurales, porque en realidad cada vez que baja una existencia espiritual a encarnar en un ser humano, en el Ayé, es portador de un Ori. Hoy en el mundo hay más de 8.000
de 8.000 millones de Ori encarnados. ¿Ok? Y antes fueron menos y a futuro van a ser mucho más. Eso es esa condición de que cada uno tiene su propio Ori, o sea, es individual el Ori, es decir, mi Ori es mío, no lo comparto con otros. El Ori de otros es de esa persona y no lo comparte con otra. Pero todos los Ori constituyen una sola divinidad. No que es una divinidad que se separó en células y engendró vidas en el plano terrenal. No, ese es el concepto. El concepto es diferente. El concepto es, si vamos al Itán de la creación de los Ori en los primordios de la existencia, nos vamos a dar cuenta que todos los Ori fueron creados en ese momento inicial de la existencia, cuando todavía ni siquiera tenían como función bajar a la Ye. ¿Sí? Todos son semejantes, o sea, todos son divinidades con la misma cualidad. Y no se llama Ori 1, Ori 2, Ori 3, sino que es Ori. Son millones, pero son todos Ori. No se nuclean todos juntos y forman una bola de energía y a esa bola le llamamos Ori, entonces cuando se separan siguen llamándose Ori. No, son todas divinidades individuales, son la individualidad. No es el soplo divino de Olodumare y eso. O sea, es como si tuviéramos adentro nuestro una partícula de Olodumare. No lo veamos tan precariamente. No lo veamos tan precariamente. Estamos hablando de energía divina. Estamos hablando que fueron creados, sí, en los principios de la existencia para Olodumare, bárbaro, pero también hablamos quién es Olodumare. Así que ahí, al menos, si lo vamos a ver antropomórficamente, hubo varios pares de manos que armaron bolitas de energía que llamaron Ori. No es una partícula divina que se saca Olodumare porque tiene muchas y además es una cosa que es un cuerpo tan etéreo que se arranca células y no pasa nada, sino que son divinidades que fueron creadas en un momento en los inicios de la existencia. Sí por Olodumare, pero justo da la casualidad que ya dijimos que Olodumare no es un viejito con barba sentado arriba de un trono flotando arriba de una nube. Y tiene esta particularidad, Ori. ¿Sí? Es decir, es individual porque cuando está encarnado es individual y es plural porque no vive, inclusive es plural no solamente porque son muchos, sino porque en el Orún no actúan en forma individual. En forma individual actúan cuando están encarnados. Cuando están en el Orún son todo un conglomerado divino, con características especiales que ya veremos. Cuando hablamos de estas dos partes, ¿sí? De Ori y de Mi, y a este Ori lo queremos definir. En principio tiene varias partes. No es algo único. Son partes diferentes de algo, de esa divinidad, de esa complejidad divina. Por un lado tenemos a lo que llamamos Ori propiamente dicho, o sea, Ori divinidad. Este Ori, esta energía de índole divino, surge en los principios de la existencia y habita el Orún por cientos de miles de millones y no los vamos a poder contar, y desde la doctrina no tenemos ninguna intención de saber cuántos son, porque lo que me interesa, como la doctrina explica el fundamento, si yo voy a atender a Ori, voy a tener que saber cuál es su naturalidad y su complejidad, pero no me importa mucho saber la cantidad de Oris que todavía no bajaron a encarnación. Sencillamente porque no es tarea del fundamento atender a los Ori que no están encarnados, sino precisamente a los Ori que están encarnados, ¿ok? Para hacerlo sencillo y no empezar a filosofar sobre cosas que se podrían filosofar, pero que siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros conocemos el Orún por testimonio de Orishá,
o por testimonio de de las divinidades que sean, y por la intuición de lo que ese plano divino gobierna en el AIE. Entonces no me puedo ir tan al hilar exactamente, o sea, si digo son infinitud de Orís, estoy diciendo que es un número enorme, pero no puedo contarlos porque no es mi finalidad religiosa, ni es mi finalidad filosófica dentro de la teología africanista saber exactamente cuántos Orí hay. Lo que sí yo sí sé es que los Orí, no hay una fábrica de Orí en el Orum. ¿Ok? Los Orí fueron creados todos juntos en los primordios de la existencia. ¿Qué otra parte, aparte de esta partícula divina, que después tiene mucho para hablarse sobre ella, existe dentro de esta mitad que digo que es el Orí de la persona? Tengo el Aparé. El Aparé es el gemelo de Orí, decimos, es el Meji de Orí. ¿Por qué? Porque según la tradición y el Itán, una vez que Orí celebra el pacto en la cámara del acuerdo con Oromilaya, el Itán dice: Olotumare sopla su aliento divino, el Emi, y lo divide en dos partes iguales. Una es Orí, es el que va a encarnar, y su hermano gemelo, porque son idénticos, surgen de lo mismo, de la misma energía, es Aparé. ¿Qué función tiene Aparé? Aparé tiene la función de custodiar la encarnación de Orí. O sea, él es el testigo en el Orum de que existe un Orí que está desarrollando una existencia en el plano terrenal. ¿Por qué se pone el concepto de mellizos? Porque los mellizos tienen esta particularidad. Uno no puede vivir sin el otro. Son como dos armas gemelas. Bueno, pasa lo mismo. O sea, Aparé nunca va a bajar a encarnación. Aparé es el testigo en el Orún de que su hermano gemelo está transitando un plano de existencia. Así como este Orí va registrando todo lo que se va haciendo en esa existencia terrenal, este Aparé también tiene la misma información. Cuando se unan nuevamente, ambas partes tienen la misma experiencia de vida, uno viéndola y el otro realizándola. ¿Sí? Ese Aparé está en el Orum, es parte de esta cualidad o de esta parte Orí que tiene la persona, pero no está adentro, no, pero es parte. No existe Orí sin Aparé. Peor lo que voy a decir ahora. Además existe Ekbe, que es una comunidad de Orís. En los principios de la existencia, cuando Lotumaré creó todos los Orí, estos fueron reuniéndose en clanes de acuerdo a sus afinidades y así viven hasta el presente en el Orum. ¿Ok? Entonces, cualquier Orí tiene una pertenencia a su clan, a su Ekbe, a su pueblo en el Orum. Va a encarnar una vez que celebró el pacto de la encarnación. Olotumare lo divide en dos partes iguales. Entonces, el que baja es Orí. Aparé es parte de él. Orí sin Aparé no existiría y Aparé sin Orí tampoco existiría. Son indivisibles, solo que uno está custodiando una existencia desde el Orum, una parte, y la otra parte la está transitando. Pero estos mellizos son parte de un Ekbe, o sea, son parte de un clan de pertenencia. Ese Ekbe con todos esos Orí que forman parte de ese clan, también es parte de esta naturaleza Orí de la persona.
la partícula divina que viene a traerme a la existencia está estrechamente ligada, imposible de estar desligada de su aparé y de su ekbe. Por eso lo tengo que tomar en consideración como que es parte, porque inclusive muchos rasgos que trae a la encarnación el Ori tienen que ver con rasgos afines a todos los Ori que pertenecen al mismo ekbe. Ni hablar de su hermano gemelo que va a tener las mismas características. ¿Se entiende? Bien. Además de estas tres partes, ¿sí?, de la cual una está presente en el Aye y por eso recibe el nombre específico de Ori, por eso decimos que es Ori propiamente dicho. Pero las otras dos partes son parte de él. No existiría sin esas dos partes, que son Aparé, su gemelo, su dupla energética en el Orum, para otros, estamos diciendo lo mismo, y su ekbe, o sea, su clan de pertenencia, el grupo de pertenencia, el pueblo en el Orum del cual proviene ese Ori. Esto está todo pegado con Poxipol, no hay posibilidades de disgregarlo. Lo separamos para analizarlo, para ver su funcionalidad, pero es una sola cosa, No hay división entre ellos tres. No hay un momento en el que Ori haga algo que no esté avalado por su aparé y que no esté sustentado por su ekbe. Esto es imposible de ver. Ori aparte, o sea, esta parte Ori tiene, ya ahora estamos hablando de la parte encarnada más que todo, ¿sí? Pero también se replica, está replicado. Está replicado en las otras dos instancias de esa existencia divina. Tiene lo que se llama el Oriaparé. El Oriaparé es el destino. Es decir, cuando celebró el pacto, ahora lo vamos a ver, surge el Oriaparé. O sea, que quiere decir que cuando Olodumare los convierte en mellizos, ambos son depositarios del mismo Oriaparé, ambos tienen el mismo destino, solo que uno lo va a transitar y va a tener que garantizar cumplirlo, y el otro lo va a estar vigilando y tratando de que lo cumpla. ¿Ok? Este Oriaparé, por eso es complicado, yo siempre que doy la palabra me refiero a qué estoy diciendo, porque como aparece la palabra Ori y la palabra Paré varias veces en estos materiales, la gente entra en confusión, ¿sí? Ori, cabeza. Cabeza física, Oriode. Cabeza espiritual, Orino. Ahora estamos hablando de la espiritualidad del ser humano. La mitad es Ori, o sea, la mitad tiene naturaleza divina, eterna, sabia, y la otra mitad es evolutiva, Emi. Ahora estamos hablando de esta parte, de Ori. Ori está compuesto por la divinidad propiamente dicha, Ori. Está compuesta también por su gemelo que está en el Orum, Aparé. Y está ligado y es parte de lo mismo de su ekbe, el clan de pertenencia de ese Ori. Bien, esta parte que viene a vivir y a la cual identificamos como Ori, tiene un Ori Aparé, un destino, que él tiene la obligación de cumplirlo, según el pacto que celebró con Oromilaya, y que Aparé tiene la obligación de custodiarlo para que lo pueda cumplir. Bien, o al menos ser testigo de que lo está cumpliendo. Este destino está dividido en tres partes. Para el africanismo, el destino tiene tres partes, o hay tres destinos, decimos. El Ayanmo, el Akunlekba y el Akunleyan. El Ayanmo
la tradición dice, es el destino que recibimos de rodillas, porque se supone que Ori está arrodillado delante de Oromilaya, pactando su encarnación. Bueno, el Ayanmo es el destino que recibe Ori arrodillado delante de Oromilaya. ¿Por qué lo recibe? Porque es el mandato sagrado. Es el mandato que determina aquellas cosas que no van a poder modificarse en esta existencia. ¿Quiénes van a ser tus padres? ¿Quiénes van a... ¿Qué va a ser tu entorno cultural? ¿En qué país? ¿En qué circunstancias? ¿En qué realidad que excede el marco de esta individualidad que va a nacer? Va a darse esa encarnación. ¿Ok? Hay, inclusive, aunque después Ori lo puede alterar a eso, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte en el plano terrenal. Todo eso está pactado, solo que algunas cosas después se pactan por afuera de la cámara del acuerdo entre Ori y Aparé, entre Ori, Aparé y el Ekbe, y entonces surgen otros pactos más que están por debajo del pacto principal. Por eso cuando surgen estas cosas y alteran algo en la existencia humana de la persona, está interviniendo un pacto celebrado a nivel con el Aparé, como podría ser, por ejemplo, nos vemos en 5 años, quiere decir que en 5 años se vuelve una muerte temprana. No vamos a tocar el tema de Ori Avikuya, lo vamos a ver. Pero también puede darse un pacto entre los integrantes del mismo Ekbe. Y eso entrar en contradicción con el pacto celebrado en la Cámara del Acuerdo. Entonces, esos otros pactos no van a ser parte del Ayanmo. El Ayanmo es algo que es como el núcleo esencial que va a traer a ese Ori a la encarnación. Es el destino que recibimos arrodillados. Y es inmutable, no se puede modificar. Todo lo que sea por fuera del Ayanmo puede recibir influencia ritual y ser modificado. Lo del Ayanmo no. No le puedo modificar por ritual los ojos achinados al japonés. Es parte de lo que trae dentro de su Ayanmo. Debió nacer en Tokio, de un padre y de una madre japoneses. Así que va a tener genética japonesa, con todos sus beneficios, con todos sus perjuicios. ¿Se entiende? Es decir, no podemos definir así con los dedos de una mano qué componen el Ayanmo, pero es lo esencial del destino, lo que no se puede modificar. ¿Ok? Tenemos el Akun Legba. Decimos que el Akun Legba es el destino que aceptamos arrodillados ante Oromilaya. Y esto es muy importante. Ori es la única parte de nuestra composición espiritual que produce ciclos reencarnatorios. Cada vez que pasa por el plano terrenal va a traer un destino a ser cumplido. Dentro del africanismo no podemos considerar la palabra karma en los conceptos teológicos que la palabra karma tiene, porque el karma es un concepto teológico del hinduismo, transferido inclusive después al budismo, al sintoísmo y a otras religiones menores dentro de el Asia, de Lejano Oriente, y tiene una definición muy precisa. Ningún teólogo va a utilizar la palabra karma salvo que sea dentro de ese sistema de ideas, porque se va a equivocar o va a estar transfiriendo un dato que no es correcto.
Lo que tenemos nosotros es una palabra parecida una palabra en sintonía, que es un término teológico africanista y que se llama, yo lo voy a decir en lengua portuguesa porque básicamente estoy hablando del batuque, y el batuque toma la lengua portuguesa como una lengua raíz, una lengua materna, la heredada de mis mayores. Ya decimos que son los carregos de Orí, traducido a castellano las cargas que trae Orí, traducido en literal el Akunlekba, que recibió de rodillas, que aceptó de rodillas, mejor dicho. ¿Por qué lo aceptó? Porque en el acuerdo Oromilaya le va a entregar aquellas cosas que fueron parte del destino en sus otras encarnaciones y que no cumplió, o que cumplió deficientemente, o que por no poder inferir, por no poder influir sobre el Emi que llevaba a esa encarnación, el destino se desbarató. Esas cosas no se pagan en una vida siguiente, que sería el concepto karmático. Si un hindú roba, viola y asesina a gente, la próxima encarnación ya sabe que se va a transformar en un árbol. Ya lo sabe, tiene una tablita y dice, a ver, maté 4 personas, un ombú. Me voy a transformar en la próxima encarnación. En el africanismo no tenemos este concepto retrógrado de suponer de que las faltas cometidas en una vida me llevan a ser tortuga. Nunca voy a dejar de ser un ser humano. O sea, Orí no va a perder su condición divina porque no haya podido manejar a su Emi en una determinada encarnación, pero sí se va a llevar en la mochila todas las cosas que no pudo hacer ese Emi. Entonces, en el momento del pacto, le van a decir, bueno, bajás a la Ye a encarnar bajo estas condiciones, Ayadmo, y nosotros recibimos ese Ayadmo. Ahora, acá no hiciste esto, acá te salió mal esto, acá te salió fenómeno esto, acá no compensaste aquello, acá se te fue el destino al diablo. Todo esto, ¿lo entendés? Yo te lo tengo que dar porque en la próxima encarnación lo tenés que compensar, lo tenés que resolver, no lo resolviste en encarnaciones anteriores. Por eso decimos que la Kunlekba es lo que aceptamos de rodillas. ¿Por qué? Porque son las cosas que no podemos dejar de aceptar. Las hemos hecho nosotros en función de ser un ser encarnatorio. Tomamos conciencia que pasaron esas cosas y que tenemos que revertir algo, que tenemos que volver con un mandato de aceptación de hacer determinadas cosas que no son de la nueva existencia, sino que son de existencias anteriores donde nuestro Orí no pudo gobernar esas cosas. Ay, pero si es una divinidad. Vamos a ver por qué no puede a veces. Además de este Ayadmo que recibimos y de este Akunlekba que aceptamos, está el Akunleyan, que es el destino que elegimos. Es el verdadero pacto. ¿Qué elige? Bueno, a ver, si vamos a nuestros hermanos de la Ocha cubana, son muy naif en la explicación, pero es muy entendible, aunque no sucede exactamente eso, ¿sí? Es decir, Orí dice, yo voy a bajar a la encarnación y voy a ser un abogado. Me voy a recibir de abogado con las mejores calificaciones, voy a terminar mi doctorado en leyes, pero un día voy a agarrar las armas y voy a derrocar a un tirano y me voy a transformar en el líder de un pueblo libre. Y me voy a hacer famoso por eso. Entre comillas, entre paréntesis, Fidel Castro. No, la verdad que el Orí de Fidel Castro no previó la historia de Cuba, donde nació. Aunque los santeros algo de esto tratan de arreglar para comprenderlo de este modo. Lo que sucede en el Akunleyan
es básicamente algo que luego se ve cuando el Ori encarna. Cuando el Ori encarnó, no. Cuando la persona fue parida, o sea, cuando sacó su Ori de la panza de mamá, ya sea por medios naturales o quirúrgicos, se acoplaron a ese Ori determinadas divinidades que son los Odu. En nuestra tradición sabemos que son 5 los Odu que acompañan a la persona. Uno va adelante, uno viene acompañándolo por detrás o resguardando su integridad espiritual, otro está rigiendo o influyendo directamente sobre Ori, y hay otros 2 que a veces no se cuentan, pero que en las lecturas oraculares sí a veces los tenemos en cuenta cuando las situaciones son muy complicadas, porque es una balanza, es el que viene a derecha y el que viene a izquierda, son los que van a impulsar la actitud de la persona en su vida y el que va a intentar ayudar a sacar de encima los frenos, y por ende va a ser del cual vamos a leer qué frenos o taras está trayendo con más manifestación esa persona. Estos Odu, que básicamente uno dice, no, porque los Odu depende del día que estuviera. No, yo nací el 26 de septiembre, puedo tener tal Odu que va en el frente mío, y a lo mejor todas las personas que nacieron el 26 de septiembre no tienen al mismo Odu, y algunas sí. No hay una correlación, por eso no se pueden elegir, no se puede hacer la tablita de los Odu que rigen a la persona con numerología. Gente, no estoy hablando del Odu de designio que manejan los sifistas, Estoy hablando de las 5 divinidades que son Odu y que van a influir sobre esa persona. ¿Por qué se acoplan a la custodia de esa persona? Porque existe el pacto, porque existe el Akun Leyan celebrado en la sala del acuerdo con Oromilaya. Entonces ellos mejor que nadie para guiar o llevar a la persona más rápido, más despacio, derecho o torcido, porque todo tiene que influir en la dinámica de la existencia con custodia de estas divinidades esenciales para que se cumpla ese Akun Leyan. Porque en el Akun Leyan es sencillo, yo lo puedo graficar de 2 maneras, ¿sí? Decido ser abogado, como dicen algunos africanistas, decido ser abogado en el Orum, y entonces cuando bajo, tarde o temprano se van a dar las condiciones para que yo estudie abogacía y me reciba de abogado. Es una forma naif, pero es una forma bastante concreta para entender que algo que yo ya asigné, que yo ya determiné a priori en el Orum, va a concretarse. Y si no se concretaría es porque algo esta persona hizo errado y erró el camino, y entonces no va a completar su destino. Y si no completa el Oría Paré, si no completa ese destino, esa existencia no evolucionó, no cumplió su destino, no evolucionó. Ay, pero fue tan bueno, le regalaba monedas a todos los mendigos que andaban por la calle, pero no evolucionó. Porque la evolución es un reto, un desafío establecido en ese acuerdo, que si no se cumple, no está cumplido. Ay, bueno, pero... O sea, no fue un gran líder, ¿vio? Pero quería tanto a sus mascotas y amaba a los chicos, y que creó una casa específica para darle comer a los que no tenían de comer. Bárbaro, ser evaluado como gestos de su buen carácter, haber hecho todo eso, pero la verdad que no sumó nada al destino, al pacto, no sumó nada, porque en el pacto no está dicho que voy a ser abogado y fui abogado, sino que hay cosas que no tienen que ocurrir en esta existencia y cosas que tienen que ocurrir en esa existencia, que son las que se pactaron ahí. Y los Odu son los fiscalizadores de que eso vaya por la autopista o se vaya por el camino de tierra y se haga bolsa el auto. ¿Se entendió? Por otro lado, podemos definir de otro modo el Akun Leyan.
El Kuan-Yin es causa y efecto. O sea, es el cumplimiento en el ser humano de la ley de causa y efecto. ¿Sí? Es decir, insulto a alguien y ese alguien se enoja conmigo. Estudio para un examen, me saco un 10. Soy Aragán, todo se me viene en contra. Es decir, cada acto, cada decisión de la vida del ser humano está armando y creando ese Kuan-Yin, el cumplimiento de ese Kuan-Yin. Siempre con esa visión fiscalizadora de los Odu que ya traen el mandato de elegirlo, de guiarlo. ¿Ok? ¿Sí? Acá hay un concepto a tener en cuenta. Este se nos hizo más largo porque es más complicado el tema. Si no, tengo que hacer 20.000 audios para explicar un solo tema. Hay algo que es esencial, que hay que tener muy en cuenta. Que en el Kuan-Yin no suceden las cosas por capricho. Son causa y efecto. Pero hay un mandato traído a esta encarnación que debe ser cumplido en esencia. Por eso los Odu están ahí presentes. ¿Y por qué no están los Orishas? Porque los Odu son los regentes del destino. En cambio, los Orishas son los regentes de la existencia. Mientras, esto lo vamos a ver cuando veamos la parte del Emi, mientras Ori está, o sea, nadie determina que una persona tenga que ser religiosa desde el momento que salió de la panza de mamá. Cuando entramos a la encarnación, cuando entramos a la Ye, decimos que, que nos olvidamos de todo lo ocurrido antes, ¿sí? Inclusive el pacto, Nos olvidamos de todo en el río de sangre, es decir, en el canal de parto perdemos la conciencia de lo sucedido anteriormente y ahora entramos a un nuevo mundo. Esto, que es muy asimilable, entiéndanlo, porque cuando morimos pasa lo mismo. Es decir, se apaga la película de antes y ahora somos recién nacidos en el plano espiritual de vuelta. Esto ténganlo muy en claro porque si no están las barrabasadas habidas y por haber, dichas y no dichas. Ahora que estamos en esta fase, que es la alegre porque nació el nene, lo que en realidad sucede cuando establecemos este concepto que está en Unitán es que se apaga Ori y despierta el Emi. Ori, Emi, las dos partes componentes, ¿sí? Una trae el mandato divino, una es divinidad, la otra evoluciona. Para que exista una vida en el Aye, Ori se debe poner pasivo. Por eso adquiere la cualidad de ser de las dos partes la negativa, es decir, la femenina, la que no se manifiesta. Mientras que Emi debe despertarse, ponerse en frecuencia positiva, representando la polaridad masculina, la que impulsa para adelante. ¿Por qué? Porque esa criatura, desde el momento que salió de la panza de la madre, tiene que comenzar a percibir y a edificar su universo a través del estímulo que le da el Aye. Mientras que Ori se pasiva. ¿Ok? Entonces, como la única divinidad que encarnó, que es Ori, está pasiva, tiene que haber quienes controlen que este Emi, en su desarrollo como ser evolutivo, no la pifie. Y cuando la pifia, sopapo. Porque a determinado nivel de jerarquía divina, algunas veces hay manito así, te doy otra oportunidad, y a veces es un sopapo redondo. Los responsables del dinamismo de la existencia en la persona no son muy afectos a quédate tranquilo, te va a salir de vuelta. Son más bien rectísimos. Ahí aparecen los Otu. Después vamos a hablar, en un momento vamos a hablar de esas divinidades. Pero por ahora, para que tengan una idea.
No, porque a mí los odú me dijeron que los odú son compendios de sabiduría, como si fueran libros. Bueno, yo estoy hablando adentro del africanismo, en mi modalidad de batuque. Esto no me los enseñaron los arabá que vinieron de Ileifé. Esto me lo enseñó mi jefe cuando me entregó el ayé de Bucios y me tuvo que emparentar y conectar con esa sabiduría. Pero ya me lo había dicho antes y yo se lo repito a mis hijos cuando me dio la doctrina de la cosmogonía, del orden divino que nos rige para entender dónde están dentro de ese orden los dioses que reciben mi culto y por qué. Al que le guste, bien, y al que no, hepatalgina. ¿Bien? A estos componentes, hasta ahora dijimos, Ori, la parte Ori, está compuesta por Ori, está compuesta por Aparé, está compuesta por Ekpe. Y específicamente Ori, que es el que viene a encarnar de estas tres partes, tiene un Ori Aparé, que es básicamente su destino. Un Ayanmo, que es el destino que recibimos, un Akun Lekba, que es el destino que aceptamos, y un Akun Leyam, que es un destino que elegimos. Y cuando digo recibimos, aceptamos o elegimos, lo está haciendo Ori en el Orum antes de la encarnación. Ahora bien, este Ori, aparte, ¿qué trae? ¿Qué otras partes componen esto que no es una pelotita de ping-pong invisible que tengo adentro de la cabeza, sino que es una complejidad de la divinidad? Trae 4 cosas. En principio, trae esto que dijimos del Ori Aparé. Pero además trae 3 cosas que parecería que fueran cualidades del cerebro, como si fueran manifestaciones del sistema neurológico, y no lo son. ¿Sí? Estas partes son Igmo, Imo, Akbon y Oye. Y vamos a explicar cada una de ellas. ¿Ok? Imo es la palabra yoruba que identifica el conocimiento. En fase teológica, en fase de análisis de la espiritualidad. ¿Dónde está o qué es el Imo? ¿Es verdaderamente el conocimiento? A ver, tengamos en cuenta que Ori es una divinidad. Si es divinidad, tiene todo el conocimiento. Es sabia, es portador de la sabiduría. De una parte, no, de la sabiduría. La sabiduría no se puede romper en partes. Como la brutalidad tampoco. Por eso una persona es sabia o es bruta, no es más o menos sabia, más o menos bruta. La sabiduría no... Ahí la sabiduría está repartida. El concepto de sabiduría está repartido. Quiere decir, no te pienses que hay algo hegemónico, único, que lo tiene todo. Porque no existe la individualidad en nada en la existencia. Ni de la Ye ni del Orum. O sea, ¿se entiende? Pero la cualidad sabiduría es sabiduría. No 50% sabiduría y vendríamos a tener una media sabiduría y una cuarta parte de sabiduría. No existe eso. Sabiduría. El que no tiene sabiduría, no tiene sabiduría. El que tiene sabiduría, tiene sabiduría. Si Ori es una divinidad y por ende tiene la cualidad de tener sabiduría, infunde, en el Imó, lo que hace es infundir conocimiento a la persona. No que hoy me acuesto y mañana me levanto sabiendo bien cómo fue la segunda invasión inglesa. Por ende no tengo que estudiar. No. Conocimiento es la particularidad que Ori influye sobre nosotros para que adquiramos el conocimiento. Por ejemplo, yo digo, este mouse es color negro. Yo previamente tuve que estudiar los colores. Y después me dijeron qué era esto.
y yo digo, este mouse es negro. Pero cuando yo agarro y digo, esto es una carpetita negra, yo asocio algo en común entre el mouse y esto. ¿Por qué puedo hacer todo eso? ¿Por qué esto lo puede hacer el ser humano y no lo hace el mono? Porque existe el IMO en las cualidades que trae Ori, en las cosas que son parte de lo que llamamos Ori, de esa parte divina, que es el conocimiento. El conocimiento lo vamos a desarrollar durante toda la vida en la fase de experimentar el conocimiento, pero la facultad que permite que la persona acumule conocimiento es lo que llamamos básicamente IMO, y que es una parte componente de ese Ori. ¿Se entendió? El Akbon es la inteligencia. No podemos inferir que hay Oris sabios y Oris analfabetos. Pero ¿se acuerdan que yo le dije que los Ori se agrupan por Ekbe y que los Ekbe contienen los Ori que son afines o son semejantes? La verdad que hay muchas cualidades que en el ser humano se pueden manifestar y que provienen de ese conjunto de Oris, porque todos tienen esa cualidad o esa tendencia a que cuando encarnan son más dúctiles en algo. Es decir, no sabemos a ciencia cierta, o por lo menos nosotros no lo sabemos, por ahí en el Vaticano nigeriano sí, que haya Oris que todos cuando encarnen van a ser excelentes deportistas porque tienen la destreza física. No, nosotros no pensamos así. Pero sí que hay, por ejemplo, clanes de Ori que cuando encarnan ya naturalmente predisponen a las personas a ser, por ejemplo, de un estándar muy elevado en el conocimiento o en las destrezas, ya sean artísticas, deportivas o científicas. Eso sí, eso es constatable, aparte. Bueno, el conocimiento, el IMO, tiene mucho que ver con estas cualidades, que seguramente el IMO de este Ori es muy semejante al IMO que traen todos los Ori de ese Ekbe y de otros Ekbe que son bastante similares en ese punto. El Akbon, que es la inteligencia, también, ¿sí? Sí, fulano de tal debe venir del ECB número 1 porque es una lumbrera en el colegio, y este otro no debe tener ECB porque se saca cero en todas las materias. No, tenemos que tener en cuenta que tanto el despertar del conocimiento, el IMO, como el Akbon, la inteligencia, son atributos naturales de Ori, son como si fueran órganos que tiene este Ori. Entonces, cuando entra en contacto con la parte de mí, como vamos a ver cuando veamos Emi, cuando Emi no tiene determinadas cualidades, se pierden cosas que trae el Ori. Entonces, si el Emi es muy negativo, la capacidad de conocimiento IMO y la capacidad de inteligencia Akbon se van al traste. Y no quiere decir que Ori no las trajera, sino que Emi no las aprovechó, que es otra cosa muy diferente, ¿sí? Estas dos partes que parecen más asociadas a la formación humana en términos intelectuales o de alguna destreza u oficio, la tercera parte es más tangible o podemos entenderla mejor, es Oye. Oye es el entendimiento. El entendimiento humano no es un atributo que transfiere Ori, está dentro de Ori como si fuera el riñón de Ori. El Akbon, o sea, la inteligencia, está dentro de este Ori, de esta divinidad, como si fuera el corazón. Y el IMO es como si fuera el hígado. Es decir, son órganos, son
forman parte. Sin esas partes no hay Ori. Ori siempre arrastra estas partes componentes, el Inmó, el Agbón y el Oye. Y el Oye es tal vez la que tenemos más, claro, ahora entiendo, o sea, Oye es el entendimiento, quiere decir que le Ori a través de esta facultad, de este compuesto, de esta parte que lo compone, permite que la persona comprenda la realidad que lo rodea. Sí, y vuelve a pasar lo mismo. Si el EMI es muy negativo, la verdad no va a comprender nada. No va a comprender la tabla del 1, no va a comprender por qué existe y no va a comprender qué tiene que hacer en el mundo. Entonces, conocimiento, inteligencia, entendimiento y destino son las 4 partes que componen lo que podemos llamar Ori, divinidad. Lo podemos ver de afuera sin sacarle una radiografía y es Ori. Si le hacemos un escaneo radiográfico, nos vamos a dar cuenta que tiene estas 4 partes juntas. ¿Se entendió? Dejo porque nos fuimos al diablo. Y en el último video lo que vemos es EMI, que es la parte que nos falta.